Tomar una curva con velocidad, bajar por pendientes pronunciadas o hacer mucha clase de maniobras en cualquier tipo de vehículo, resulta indispensable contar con unos frenos en muy buen estado. Saber cómo funcionan estos, de qué elementos o repuestos se componen y cómo darles el mantenimiento adecuado resulta vital para la seguridad de todas las personas que transitamos en la vía pública, incluidos los peatones. Tenemos así en nuestra primera sección del programa todo acerca de los frenos de los automóviles, los frenos en los camiones, o sea, los frenos de aire, y en tercer lugar, los frenos con sistema ABS, una moderna tecnología que pretende brindar más seguridad a conductores, pasajeros y transeúntes. Primer segmento, primer tema en nuestro programa de hoy. Bienvenidos, prenda y aprenda. Debemos frenar al tomar una curva. Frenamos para reducir la velocidad o para detenernos. Los frenos y la dirección son las partes más importantes para la seguridad del automóvil. Por eso a los frenos les debemos poner especial atención. Es peligroso frenar de una sola vez. Cuando los frenos detienen abruptamente al vehículo, las ruedas también dejan de obedecer a la dirección. Una rueda frenada de golpe solo puede soportar la fuerza de contención, pero por lo mismo no obedece a los cambios de dirección. No obstante el giro de la rueda, el vehículo se continúa deslizando hacia adelante. Por razones de seguridad, el sistema de frenos que debe detener a todas las ruedas, es decir, a las 4 ruedas del vehículo, posee 2 circuitos de freno independientes. El primero comprende al eje delantero y el otro al eje trasero. La fuerza de contención se distribuye en forma desigual entre los 2 circuitos, correspondiendo un 70% al delantero y un 30% al trasero, ya que al frenar el vehículo soporta mayor carga en su porción delantera. Si los circuitos de freno se encuentran instalados en diagonal, la distribución de la fuerza de contención es igual en ambos. A cada circuito pertenece una rueda delantera muy cargada y una trasera con menos carga. En consecuencia, la relación entre ambos circuitos es de 50-50. El dispositivo de freno funciona la mayor parte de las veces de manera hidráulica y consta del cilindro de freno digital, el pedal de freno y los cilindros de freno de las ruedas. La mayor parte de los automóviles de turismo tienen un dispositivo de freno hidráulico. El circuito de freno delantero está provisto de los llamados frenos de disco y el trasero con los llamados frenos de tambor. Veamos lo que pasa cuando metemos el freno con el pie. En el cilindro de freno principal se mueve un pistón, el cual eleva la presión de todo el sistema de frenos y la transmite al freno de tambor. De esa manera, en el interior de este, las zapatas se abren y ejercen presión. En este tambor de freno abierto podemos apreciar cómo las zapatas presionan sobre la superficie de fricción. El freno de disco trabaja de otra manera. A la derecha podemos reconocer el llamado calibrador, provisto de la pastilla de fricción. Al meter el pedal de freno, la presión del pistón hidráulico se traslada al disco por medio de la pastilla de fricción. Por nuestra propia seguridad debemos controlar de manera periódica los sistemas de freno de nuestros vehículos. En el denso y apresurado tráfico de nuestros días, los accidentes ocurren en cosa de segundos. Por ejemplo, cuide de que siempre haya suficiente líquido de frenos en el depósito de compensación. Si hay muy poco, la presión en el sistema de frenos puede no ser lo suficiente como para trasladarse al tambor o al disco. Eso significaría que los frenos no funcionarían. Además, conviene cambiar cada año el líquido de frenos en su totalidad. A medida que envejece, pierde algunas de sus propiedades. Trate de usar siempre líquido de buena calidad, ya que se calienta mucho. Algunas imitaciones pueden comenzar a hervir formando burbujas. El vapor impide entonces que la presión aumente. Consecuencia, los frenos no funcionan. El depósito debe quedar bien cerrado, ya que la humedad del aire reduce su efectividad.
Debido a que el líquido de frenos es venenoso, cualquier gota que se derrame debe limpiarse. Las zapatas se desgastan con mucha facilidad, pero no cuesta mucho cambiarlas. Lo que sí resulta caro es cambiar un disco de freno tan rayado. Para viajar con mayor seguridad es mejor usar piezas originales. Si la presión del pedal del freno se debilita, debe revisarse el líquido de freno y sangrar, es decir, extraer el aire de los conductos del sistema. Las pastillas de fricción y los discos deben controlar los mecánicos especializados. Si no lo hacemos así, la reparación puede resultar finalmente más costosa. Y más costosa todavía si recordamos que circulando con frenos en mal estado, ponemos en peligro nuestras vidas y las de otras personas. Independientemente de que poseamos un automóvil y participemos como conductores en el tránsito de vehículos o no lo hagamos, gran parte de nuestra vida depende de ellos. Lo anterior se nos evidencia de manera meridiana cuando pensamos en el tránsito de mercancías. La inmensa mayoría de los productos que consumimos diariamente, en particular los alimentos, llegan a nuestras ciudades y pueblos a través de esta caravana ruidosa y maloliente. Los conocemos bajo los nombres genéricos de vehículos para la construcción, el transporte y la carga. Entre ellos tenemos tractores, volquetes y aplanadoras, camiones con remolque, plataforma, cisterna y furgones, así como vehículos de transporte público de personas, es decir, autobuses. La mayor parte de los vehículos de transporte se utilizan en trasladar grandes volúmenes de carga. Eso determina la gran diversidad de formas que tienen. No obstante, todos poseen varias características técnicas comunes. Incluso los autobuses tienen esas características técnicas comunes con los camiones. La estructura básica de los camiones parecería una escalera como la que vemos. Como en toda escalera, los largueros están unidos por varios travesaños. Esta clase de estructura posee una elevada capacidad de carga y lo que es más importante es compacta y resistente. Sobre el eje se pueden apreciar unos muelles laminados particularmente gruesos y resistentes. Se tiene que construir de esa manera, ya que al enorme peso del vehículo de transporte hay que agregarle el no menor de la carga. La totalidad del peso debe amortiguarse de manera óptima. Los neumáticos también son más grandes y más anchos que los de los automóviles de turismo. A veces van por parejas. De ese modo el peso total se distribuye de mejor forma en el vehículo sobre la carretera. Los vehículos de transporte que circulan por carreteras de tierra o no pavimentadas deben tener un diseño de la superficie de rodamiento capaz de adherirse incluso a un suelo pedregoso o lleno de fango. Pongan atención a lo que sucede cuando un coloso como este frena. Para poder detener tanto peso se requiere una distancia considerable y unos frenos fuertes y en muy buen estado. Un compresor como este produce la presión necesaria para que funcionen los llamados frenos de aire de los camiones pesados. La presión recogida en este recipiente de presión pasa a los cilindros de freno individuales a través de un sistema de canales y diversas válvulas. Al margen de cuál sea la clase de dispositivo de freno que tenga el vehículo de transporte, por lo común poseen dos circuitos de freno en diagonal. En caso de que uno se arruine, por lo menos queda el otro funcionando. Bajo la cabina del conductor, la mayoría de los vehículos de transporte tienen motores diésel de gran potencia. Un sobrealimentador turbo de este tipo puede aumentar el rendimiento en la medida en que condensa por anticipado los gases nuevos. De esa manera, los vehículos pueden obtener algunos centenares de caballos por hora de fuerza adicional.
No recomendamos a nadie que trate de imitar lo que pasa en esta pista. El comportamiento que los camiones tienen al frenar es totalmente distinto al que tienen los automóviles de turismo. Debido al enorme peso del vehículo, es natural que las fuerzas que entran en juego son mucho más grandes. A todo esto hay que agregar el hecho de que a menudo los camiones van cargados de productos peligrosos. Por eso es sumamente importante que tanto los conductores de camiones como los de autobuses conozcan al dedillo el comportamiento de sus correspondientes vehículos. El séptimo sentido, frenar correctamente con ABS. Todos los conductores deberían saber que frenando a fondo sobre pavimento mojado se bloquean las ruedas y ello suele provocar accidentes graves. En este experimento vemos que el conductor mueve el volante de un lado a otro, pero el vehículo no obedece. En esta fase resbaladiza no se puede eludir el obstáculo. Y tampoco es posible conducir el auto por la curva. Lo vemos ahora a cámara lenta. Se hace girar el volante, pero el auto sigue resbalando todo recto. Eso se puede evitar con un sistema de antibloqueo ABS. Hasta hace poco solamente automóviles muy caros tenían un sistema ABS enteramente electrónico. Ahora también lo tienen vehículos de clase media. En el mismo tramo experimental y a pesar de la frenada a fondo, el conductor puede eludir el obstáculo. Es muy importante saber manejar el sistema ABS, frenar a fondo, girar el volante y esquivar el obstáculo. Frenar a fondo y girar el volante también en la curva. En caso de peligro, frenar bruscamente y pisar el embrague. Este ruido y la reacción del pedal son normales en el sistema de antibloqueo enteramente electrónico y le sirven de información al conductor. A quien no tiene experiencia con el ABS se le puede aconsejar que practique en superficies libres o en estacionamientos vacíos, hasta que tenga pleno sentido de cómo funciona el sistema. Velocidad 120 kilómetros por hora. Frenada a fondo sin ABS, el que por cierto no acorta la distancia de frenado sobre pavimento seco. Sin embargo, con ABS no se habría dañado el neumático. Calzada resbaladiza y frenada sin ABS. Por suerte, en este caso, no llegan a chocar los vehículos. Cuando se bloquean las ruedas sobre calzada mojada y hojas caídas, el automóvil sigue resbalando todo recto. Frenando correctamente con ABS podemos evitar tales situaciones de peligro. Los conductores de vehículos agrícolas subestiman a menudo la velocidad de los demás. Aquí, la distancia de frenado habría sido insuficiente, pero frenando correctamente con ABS se consigue evitar el choque. ¿Sabía usted que